Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al Meneo de Correa. Suscríbete, da like, activa la campanita para que te avise siempre que tengamos contenido nuevo. Riega la voz, comparte. Contenido no desechable, contenido positivo para verlo en familia, para aprender, tomar notas. Y hoy es uno de esos días en que usted más va a aprender. Esta figura que está aquí, yo tengo tiempo detrás, pero por sus compromisos no había sido posible. Y cuando le escribí hace poco, yo le digo, ¿cuándo tú vienes para la capital? Me dijo, cuando tú digas. Y se me dio. La primera persona que le escuché hablar de sabermetría está con nosotros. Carlos José Lugo, de San Pedro para el mundo. Saludos, Aquiles, saludos a todos los amigos de este Tu Meneo, el podcast. Bueno, a mí mismo, porque yo soy consumidor de este. Siempre me escribe, vi tal cosa, vi esto. Claro que sí. Y caramba, para mí es un privilegio estar aquí sentado en una silla donde se han sentado tanta gente importante. Eso. Hoy tú eres importante. Gracias. Carlos José, ¿de dónde te sale a ti inventar con sabermetría? Bueno, una cosa lleva a la otra. Tú sabes que uno es fanático del béisbol empedernido, obsesionado, es la opción que yo siempre utilizo desde muy pequeño. Y pues yo siempre lo que yo quise ser fue comentarista, ¿verdad que sí? Y en este afán de ser el mejor comentarista posible, pues uno empieza a leer y empieza a leer y empieza a leer. Y va llegando a cosas. Yo accidentalmente llegué primero a Bill James. Y pues después de ahí pues fue una cadena de cosas. Y ya cuando uno se adentra más en todo este mundo de las analíticas y esas cosas, pues ya con el boom del internet, finales de los 90 o mediados de los 90 aquí en el país, ya tú tienes acceso a mucha más información, vas conociendo personas que de repente piensan similar a ti y es una gran comunidad y pues ahí tú vas empezando a conocer material, que este libro, que tal otro y pues así uno va aprendiendo. Y además yo tuve la suerte, tuve la dicha de que yo estudié una disciplina de ingeniería que tenía que ver un poco con las matemáticas. Muchos de los modelos analíticos están basados en lo que algunos conocen como métodos cuantitativos o las disciplinas de investigación de operaciones, que eso a mí me lo habían dado en la universidad. Yo nunca le encontré la lógica, el porqué de todo eso. O sea, uno iba, pasaba las materias y todo eso. No fue sino hasta cuando yo empiezo a ver que en el béisbol se pueden utilizar, por ejemplo, cadenas de Markov o conceptos de álgebra lineal. Cadena de Markov, un peso lineal y esas cosas. Pero lo que me decían, ya yo entiendo. ¿Tú trabajaste en un banco? Sí, por muchos años, sí, claro. ¿Y tú compartías el ambiente del béisbol y el trabajo en el banco? ¿Cómo tú te hacías? Bueno, es que el béisbol siempre fue un hobby, tú sabes. Entonces, para mí, mi trabajo era el banco y el béisbol era como una especie de catarsis. Ese es mi hobby, que yo salí del banco, salí de hacer mi labor diaria de 9 a 5, a veces mucho más tiempo, por la naturaleza de lo que yo trabajaba. Y nada, es simplemente las horas libres era... Yo recuerdo que te vi, la primera vez que te vi en persona fue aquí en una sucursal en la San Martín con Luis del Castillo. Claro, ahí que había una sucursal. Había una sucursal. Y yo dije, pero tú eres el que escribe en el Listín Diario. Eso es cierto, sí. Sí, yo recuerdo. ¿Cómo se llamaba la columna del Listín? Los últimos innings. Los sábados salía. Yo la veía Sí, creo que eran los fines de semana. Sí, eran los fines de semana. En esa columna, tú empezaste a desarrollar lo que era el WAR, uno conoce mucho el averaje, pero no por medio de envasarse, que eso es otra cosa, que el WOBA, que el WHIP, que todo eso. Fue difícil que la gente comprendiera, porque ya hasta los que no nos gusta la sabermetría, sabemos que son esas cosas. Fue difícil enseñarle al fanático dominicano todo eso. Lo complicado es tú romper con lo que ha sido
lo que tú has pensado durante toda una vida acerca de cómo es el béisbol y cómo tú conceptualizas el béisbol por todo lo que tú has venido escuchando a lo largo de los años de nosotros mismos los comentaristas. Entonces, romper con eso, pues, ¿sabes? Fue un poquito revolucionario. Lo que yo siempre intenté hacer fue tratar de transmitir las cosas, y en esto es algo que yo tengo la influencia y quizás pueda decirlo hasta así mismo sin ningún tapujo ni vergüenza, un poco la influencia de Bill James, hasta copiando la forma de Bill James, y es tratar de explicar algo que quizás tenga cierto nivel de profundidad, pero tratar de hacerlo de manera entretenida, tratar de buscar ejemplos donde las personas de manera lógica y por su mismo razonamiento lógico lleguen hasta la verdad, dirigidos sin que ellos se den cuenta. Entonces yo trataba de buscar esa forma de explicar esas cosas, y eso era lo que yo hacía también en los tiempos de aprender de grandes en los deportes, que básicamente eran los últimos innings, lo único que con la voz mía encima, porque yo escribía una columna que luego le ponía la voz, y entonces era tiempo de aprender. Entonces, romper con eso fue un poquito difícil, pero en el tiempo que yo pude tener la columna en el periódico y en todos los años que se hizo Tiempo de Aprender, me parece que la forma en que yo trataba de explicar las cosas, de hacérselas livianas a la gente, y tú sabes, y salpicar, porque no solamente era los datos y esto. Datos. O sea, yo de repente me sacaba una cosa que tenía un contenido histórico acerca del juego, y sin que las personas se dieran cuenta lo salpicaba con algo de lo que yo había quizás conversado o hablado anteriormente sobre alguna métrica, pero hacía llegar a las personas a la idea a través de ahí. Ok, vamos a hablar del Carlos José comentarista. ¿Tú empezaste narrando o comentando con las estrellas? No, comentarista. ¿Tú siempre fuiste comentarista? Sí. ¿En qué año fue que tú estuviste con las estrellas? Yo entré a trabajar. ¿Qué tiempo? Yo entré a trabajar con las estrellas en la temporada 96-97, ya en medio de la temporada. Me parece que ese fue el año. Ojalá y la memoria no me traicione. Pero ya yo tenía varios años en San Pedro ejerciendo crónica. Mi primera incursión en crónica y cosas y hablar por radio por primera vez fue en el año 1987. Yo no había cumplido 18 años. Y era una cadena de Grandes Ligas por radio, que fue la primera que se hizo en San Pedro, que la fundó un señor puertorriqueño, una persona que yo quise mucho, se llamaba Pablo Andino. Y él se inventó una cadena de radio. Ese año yo estaba estudiando aquí en Santo Domingo, en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, fue mi primer año en la universidad. Y cuando yo en las vacaciones de verano, yo me fui a San Pedro, de repente descubro que hay una cadena. Y bueno, hacían unos concursos y yo empecé a llamar y me los ganaba todos. Perfecto. Entonces eso preguntando cosas. Sí, eso culminó con que... y el que siempre gana, pero llámenlo. Sí, no, eso el señor Andín un día dijo, sí, ya yo estoy cansado de que tú me ganes. Eran sándwiches y batidas. Muy bueno, por cierto. Entonces... Una cafetería de allá de San Pedro. Sí, exacto. Entonces él me dijo, ven, ayuda aquí en lo que tú puedas, y así empecé yo. Entonces, ese mismo año, esa misma temporada, 87-88 de invierno, yo empiezo a trabajar en el Out 28, un programa famoso que hay en San Pedro después de los Juegos de las Estrellas, con Leonidas Enrique, estaba el profesor Novas Ramírez, Tano Martino, y el profesor Novas Ramírez también. Y ahí empiezo. Entonces, tú sabes, pero yo tenía mi universidad y esas cosas. La pelota era un hobby siempre. Y pasaron todos esos años. Entonces, el problema en San Pedro era que quizás yo tenía cierto talento para hacer eso, pero había cierto resentimiento porque aparentemente yo tenía simpatías por otro equipo. Entonces, eso era algo que no computaba. Eso, gente de mi pueblo. Eso pesa más en los equipos del interior que en los de la capital. Sí, definitivamente. Porque si vemos los equipos, todos los equipos del interior tienen gente muy del pueblo. Bueno, Roosevelt estuvo con los Toros. Sí. Pero Roosevelt de la Romana, yo creo. No, Roosevelt de San Pedro. De San Pedro. Yo sabía que era del este. Sí, yo sabía que era del este. Roosevelt del este estuvo con los Toros un tiempo. Tenemos
Ahora en los Gigantes, estuviste en los Gigantes, está Jansen, está Orlando, pero está Matrillé, que es de San Pedro, que es de San Francisco. Eso pesaba mucho. ¿Y cómo rompiste para que te abrieran esa brechita a trabajar en el equipo en los 90? No, es que yo nunca, tú sabes, tú más o menos conoces mi temperamento. Yo no soy persona nunca de forzar las cosas. Un buen día después de un juego, ya la temporada había iniciado, mi querido amigo Luis Manuel Aguiló, yo iba saliendo del juego, o sea, se había terminado un juego, y entonces iba metiéndome por el pasillo, y él entonces me llama, Carlos, ven acá. Entonces me dice, mira, el próximo juego tú vas a estar en la cadena. Digo, ¿en la cadena? Dice, sí. Y en un acto de arrogancia poco característico en mí, yo le dije, ¿la cadena? Dice, sí, tú vas a ser comentarista de la Estrella. Y digo, no, yo debía haber sido comentarista de la Estrella hace 5 años, así que yo no voy para ninguna cadena. Quizá Luis Manuel se acuerde de ese episodio. No relaje. Sí, Luis Manuel me regañó, mire. Ya se conocían del pueblo. Sí, claro, y el papá de Luis Manuel... Tenía una emisora ya. Sí, claro, don Danilo, y eran amigos de mis padres y todo eso. Entonces, y yo estudié con su hermano, con Pablo en el colegio y todo. Envuelto en la que está envuelto en el béisbol también. Exactamente. Entonces, él me regañó y no, venga, déjese de... Y bueno, así inició la cosa. Y en las Estrellas yo estuve 10 temporadas. 10 temporadas. ¿Tú jugaste pelota cuando joven? Jamás. Bueno, jugar en la calle. Pero nunca en una liga organizada. No, porque yo no tenía talento, Correa. No, pero eso no se sabe porque no, yo me di cuenta que yo no tenía talento para jugar pelota cuando jugué pelota. No, pero tú sabes, ahora que yo estoy en este mundo de evaluar talento, en uno de esos accidentes donde me ha llevado la vida, yo me doy cuenta de que yo fui muy buen scout temprano, pero yo me di cuenta que yo no tenía talento para jugar pelota. Yo era fantástico, o sea, yo te podía imitar cómo se paraba cualquier bateador, cómo podía lanzar cualquier lanzador, pero habilidad atlética ninguna. Simplemente no tenía la ¿No fue incómodo para alguien de San Pedro de Macorís que en los 80, los 70, 80 y los 90 era la mata de peloteros? ¿No te daba cosas? Nunca te digo, yo quiero jugar, pero ¿sabes? No, porque es que tú sabes que quizás el sueño de muchos niños es llegar a ser pelotero. Llegar a ser basquetbolista, llegar a ser cualquier cosa. No, el sueño mío era ser comentarista de una cadena de Grandes Ligas. Yo quería ser Johnny Naranjo, Tomás Troncoso, Jorge Bornigal, Billy Berroa, Lirindí. Eso era lo que yo quería hacer. Mickey Mena, eso era. Mickey Mena, qué gente. Yo quería hacer eso. Qué gente. O sea, una estrella de persona. O sea, mis ojos nunca estuvieron en el terreno. En el terreno, de yo estar en el terreno haciendo, no, ya estar arriba comunicando o describiendo lo que yo estoy viendo en el terreno. 10 años con las Estrellas. Tú narraste, comentaste el partido del jonrón de Jimmy González. Claro. Con Ernesto Krawinkel. Con Ernesto Krawinkel. En la cadena. Cuando ese juego terminó, ¿qué sentimiento tenían ustedes? El equipo que se suponía que era el equipo de la redención, el equipo que ya con 30 años tenían 30 años. Sí, eran 30 años. 30 y pico de años sin ganar. Más de 30. Ese era el equipo que la gente entendía que... Absolutamente. Y toda la anticipación que había para que ese equipo jugara una final. Porque todo se había construido en base a que ese equipo iba seguro para la final. Félix José, Alfonso Soriano, Julio Franco. El catcher era César Devares. Estaba Francisco Morales, Morgan Ensberg, el tercera base, Jason Lane, uno de los outfielders. Estaba Abraham Núñez en el outfield. ¿El grande o el chiquito? El grande. El grande, el outfield. El grande. Una colección de talento. Manuel Alexander, una colección de talento impresionante. Para fines de Liga de Invierno y con los jugadores que había. Vladimir Guerrero estuvo en ese equipo también. Pasas a los Tigres del Licey después de ahí. ¿Cómo fue eso? Un accidente también. Yo estaba... tú sabes, yo tenía mi trabajo con las Estrellas. Ese fue un año donde hubo una transición de las Estrellas. Yo duré un año con los dueños nuevos que entraron, que había de las personas que estaban involucradas, luego se involucraron en el Escogido, y un grupo de empresarios de San Pedro. Yo pasé ese año ahí. Yo siempre quise como que me dieran la oportunidad de trabajar en operaciones y esas cosas. Eso nunca se dio. Y entonces
estando un día, ya estábamos en los años de el béisbol dominicano por ESPN, entonces ya uno tenía un poquito de trascendencia. Yo recuerdo que a mí me enviaron cuando inauguraron la Academia de los Yankees. La gente de ESPN me asignó a hacer un reportaje de la inauguración para unas entrevistas y esas cosas para pasarlo en SportsCenter. Entonces, ese día, estando yo preparándome para eso, llegaron los entonces directivos de los Tigres del Licey, junto con mi amigo Ezequiel Sepúlveda, un scout muy importante de República Dominicana, que ya está medio retirado, muy amigo mío. Y Ezequiel llegaba con don Pepe Busto, Dios lo tenga en gloria, y los directivos del Licey. Y entonces él, cuando nos cruzamos, que nos saludamos, y entonces le digo, mira, don Pepe, es la persona que yo le he dicho que es de San Pedro, pero que él es fanático de nosotros y que hay que llevarlo para allá. Y que entonces don Pepe, tú eres, sí, no, yo te he oído. Está bien, yo te voy a llamar para que vaya, para que hablemos. Sí, está bien. Y Ezequiel, sí, te van a llamar. Digo, sí, Ezequiel, está muy bien. Pero yo no tenía, eso siempre pasa. Sí, yo no tenía expectativa de nada. Bueno, pues resulta que sí, que un tiempo después de eso, algunas semanas después, yo recibí una llamada de la secretaria de don Pepe, que me decía, mire, usted tiene de parte del señor Busto, que por favor cruce por aquí, por las oficinas tal día, que si usted puede. Digo, así está bien, no hay problema. Y pues asistí, y sí, se me hizo una oferta y ahí entonces paso yo a trabajar en la cadena del Licey. ¿Cómo llegas a operaciones? Porque ya está como comentarista. Sí. ¿Cómo alguien dice, ok, vemos operaciones también? Eso es Maniacta. Eso es Maniacta, y yo no trabajara en el trabajo que tengo ahora, sino es porque Manny finalmente entiende que yo soy una persona que puedo colaborar en la parte de operaciones. Como te digo, tanto en las Estrellas por un tiempo, en ocasiones con el Licey, especialmente para cosas del draft de novatos, yo intentaba, pero, tú sabes, un poquito cerrado en ese tiempo. Y los gerentes en esa época no tenían un equipo de operaciones tan amplio como hay ahora. No eran oficinas de operaciones con tanto personal. Un gerente y quizás 2 asistentes. Exactamente. Más o menos así era como funcionaba la cosa. Entonces, cuando a Manny le ofrecen la posición, yo estaba en el banco una noche, en uno de sus turnos de noche, eran como las 8 de la noche casi. Y veo que me suena el celular y veo que es un número de Estados Unidos. Yo creo que yo no tenía el teléfono de Manny en ese momento. Y dice, Carlos, es Manuel. Y, Manny, ¿cómo estamos? No sé qué. Y dice, mira, lo que están hablando el rumor, porque ya había el rumor de eso es cierto. Yo voy a aceptar el reto de hacer eso. Pero yo te estoy llamando porque yo no pienso aceptarlo si tú no vienes conmigo. Y dice, pero tú estás interesado. Digo, pero claro, pero si yo siempre he querido trabajar con un numerito, que me den esa oportunidad. Dice, bueno, pues no hay que hablar, ya tú eres parte del equipo, ya tú sabes, no dejes tu trabajo, tú tienes, vamos a hacer esto de tal manera, tranquilo, y ya espera los próximos días que vas a tener noticias. Y así entonces es que yo entro paso a la parte de operación. Lo que sí me dijo Manny es, ya tú no puedes estar en cosas de programa, ni cadena, ni nada de eso, que eso no digo, no está bien, no hay ni si esa es la condición, no hay. Pero ya tú estabas en grande en los deportes. Sí, yo me le zafé ahí. Esa parte del acuerdo yo no la cumplí. Yo solamente cumplí lo de la cadena. Porque tú estabas en grande. ¿Sabes qué grande en los deportes? No sé de quién fue la idea, pero cuando el programa comenzó, yo estaba en ESPN, yo estaba en el programa que tenía el hijo de Wilfrido Vargas, que era en la mañana. Ajá, sí, claro. Que era en la mañana. Ahí estaba Orlando Méndez, Melvin José Bejarán, José Luis Mendoza. Sí. Estaba este muchacho Mateo, que está con los Yankees. Edgar Mateo. Uh-huh. Ahí yo me di cuenta que yo sé de cuánto batió una gente ayer, pero yo no sé de pelota. Fíjense qué Dream Team había en ese programa. Y yo pensé que ese programa de Grandes los Deportes no iba a durar mucho. Tú en San Pedro, uh-huh. Kevin en Santiago, Dionisio en cabina, Enrique en Orlando. Dije, no, es una fiebre y entre días. Y el programa ya va por
cerca de 4,000 y pico de programas. Sí, nos tenemos 15, 16. El programa tiene alrededor, bueno, desde 2010, ¿qué año? 11. 2011 fue 11. hasta la fecha. Ciertamente. 14 años. Ajá. ¿De quién es la idea? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se juntan ustedes? ¿Por qué ustedes cuatro? ¿Ustedes eran panas? ¿Cómo sucede eso? No, claro, uno se conocía tú sabes, del ámbito del deporte. Con quien yo tenía una relación más cercana era con Kevin, porque Kevin y yo, aunque nos conocimos ya adultos, pero tú sabes, yo siempre admiré el trabajo de Kevin, porque es que yo vi a Kevin ingresar a la cadena de las Águilas siendo un niño prácticamente, y entonces yo me veía en eso, es lo que yo quisiera hacer, y me encantaba verlo porque caramba, alguien como que hace lo mismo que quisiera hacer yo y haciéndolo tan bien, uno sentía una gran admiración por eso. Después cuando en los años que estuvo Fox Deportes haciendo los juegos de la Liga Dominicana, entonces ahí ya es que nos conocemos y bueno, hemos tenido una relación de amistad, distanciados porque él está en Santiago y en San Pedro, pero cercana dentro de lo posible. Y claro, Enrique y Dionisio, de personas de la crónica que uno conocía. Enrique había sido alguien con quien yo había compartido. Enrique, yo fui sustituto de Enrique en una cadena que tenía Jorge Torres, aquí en la capital, que era no sé si era la gente creo que era la gente de la costa, la cadena que transmitía los juegos de la costa oeste. Entonces, hubo un año que por vía de Radamés González, mi querido amigo Radamés González, narrador del Licey, que él le habló a Jorge Torres de mí y darle esa oportunidad a ese muchacho de San Pedro. Y bueno, Jorge le dijo, no, si tú lo recomiendas está bien. Entonces yo era sustituto de los días libres de Enrique o de Rafaelito Díaz. Y por ahí también hice esa amistad con Enrique. La idea es de Enrique, lo de Grandes en los Deportes, hasta donde yo sé. Enrique y Dionisio son compadres. Parece que ellos empezaron a darle forma a la idea. Enrique, por su lado, contactó a Kevin. Después me contactó a mí por otro lado, hablándonos del proyecto de ESPN Radio, de lo que iba a hacer. Miren, vamos a ver si hacemos un programa de ustedes dos, que fue el que Kevin y yo hicimos, que era Juego en la Línea, que se hacía los sábados. Pero vamos a tener este proyecto diario donde vamos a estar los cuatro y esto y lo otro. Y bueno, y esta es la idea, vamos a hacerlo de tal y tal forma. Y así fue que surgió todo eso. Como tanto Kevin como yo, para Kevin y para mí eso era un hobby y es una cuestión que sentarse a hablar de pelota. De lo que a ustedes les gusta. Exacto, con tres buenos amigos. De lo que a ustedes les gusta, exacto. Sencillo. Grande en los deportes. Tú duraste un tiempo fuera, cuando estuviste con los Marlins. Sí, bueno, yo como quien dice estoy entre fuera y dentro por la naturaleza del trabajo que yo hago. En el caso de los Marlins, pues... Tú desapareciste ahí. Sí. Sí, porque era... en los Marlins la mayor responsabilidad mía era la liga de verano de acá, de cubrir la liga de verano de la American Summer League. Entonces, a la hora del programa, yo estaba en un terreno. Entonces, tú sabes... ¿Qué tiempo duraste con los Marlins? 3 años. ¿En la época de Derek Jeter? Sí, en la época de Derek Jeter. Hablando de esa época, ¿qué talento tuviste, o tu época cubriendo, en ligas menores que no llegó y tú dijiste, ¿qué pasó con ese muchacho? ¿Te ha pasado con algunos talentos que tú lo veías y decías, no, este tipo en 2 años va a estar en Grandes Ligas? En los años que yo tengo escauteando ya de manera profesional, quizás no ha habido el tiempo para tú decir, ese jugador que yo pensaba que iba a hacer tal cosa ha sido un rotundo fracaso y no va a llegar. Sí, ya hay jugadores que tú te das cuenta que no eran lo que tú proyectaste en ese momento que iban a ser. Y entonces eso ocurre mucho, especialmente en los primeros años, los primeros 2 o 3 años que tú empiezas a hacer el oficio, que no conoces muchas cosas. Tú crees que tú entiendes de proyección, pero en realidad no has tenido el tiempo suficiente para entender cómo se desarrolla y cómo es la curva de desarrollo de un jugador, y tú te deslumbras muy fácil, especialmente en estos niveles bajos, que era lo que yo cubrí en principio. Te deslumbras muy fácil cuando ves un muchacho que es puras herramientas, puro talento atlético, y tú dices, no, esto no puede fallar, esto es un asunto de que
de que él empiece a aprender una serie de cosas y en la proyección, proyección normal del desarrollo de un jugador, ese muchacho es una estrella de grandes ligas. Y entonces ahí es que tú fallas, porque después con el paso del tiempo, especialmente cuando tú empiezas a ver más niveles que no son única y exclusivamente la liga de verano, tú te das cuenta lo difícil que es desarrollar un pelotero de grandes ligas. Ya es en los Dodgers cuando yo tengo la suerte de empezar a ver béisbol desde la liga de verano, el año completo, hasta grandes ligas y hasta playoffs, todos los niveles, recorriendo las ligas menores completas. ¿Tú ves de Summer League? Hasta tú vas clase A, clase A fuerte, Rookie League, AA, AAA, Rotor de 40, el 40 man, como le dicen. Todos los niveles. Todos los niveles. Tomando notas, mandando detalles. Haciendo reportes, que ese es el trabajo de uno que nunca termina. Todavía estoy yo haciendo reportes de la liga de invierno. De lo que se vio aquí. Y hasta más atrás, hay veces que tú revisas en el papelero, pero mira, este muchacho de verano, es bueno hacerle una nota y tú empiezas a ver videos y a chequear las notas que tú tenías del jugador, empiezas a rememorar y entonces ahí construyes un perfil más o menos del pelotero. Ahorita mencionaste el draft. El draft, para mí, fue una salvación para la Liga de Béisbol Dominicana. Uh-huh. Ya no solamente ganan Licey, Escogido y Águilas. El talento se reparte mucho. Siempre existe la discusión de qué elegir en un draft. Si el mejor talento o el que te vaya a jugar. Yo siempre pongo el ejemplo del año de Juan Soto. Estaba Leodis Taveras, uh-huh, con las Águilas. Sí. Vladimir Guerrero. Sí. Juan Soto. Creo que estaba Fernando Tatis ese año. No, fue después. No recuerdo bien si ese fue el año de... Pero estaba Juan Soto, Leodis Taveras... Y José Sirí. Ese era el otro. Sabía que me faltaba otro estelar. El Licey cogió a Juan Soto. Sí. Que no ha tirado una. Leodis ha tenido una carrera intermitente aquí en el país. Uh-huh. Vladimir jugó un año, 2. Juan Soto no ha tirado una con el Licey. ¿Qué es... Tú como jefe de operaciones de un equipo, como gerente, ¿qué tú elegirías? ¿El mejor talento o alguien que tú digas no está al nivel de ese talento pero me va a jugar? Yo he explicado esto, quizás no sé si públicamente lo he dicho, pero es una cuestión muy fácil aquí. Mira, el talento en el béisbol no está normalmente distribuido. El talento en el béisbol es una pirámide. Tú siempre vas a tener en el tope una serie de jugadores que son élite. Si tú basas una estrategia en un draft como el de la Liga Dominicana, en enfocarte en jugadores que no están en la cúspide de la pirámide, en la distribución normal de talento, empiezas a apuntar hacia quizás el medio de la pirámide por buscar certidumbre en que ese jugador te va a jugar. Una de las cosas que nosotros hicimos en el Licey en esos años de Manny, que ahí tengo que darle crédito por lo bien que se preparó eso a Huáscar Beltré y a Jonathan Tiburcio, fue diseñar un estudio de qué era lo que había pasado en todos los años del draft hasta ese momento, qué funcionaba y qué no. Una de las cosas que nosotros descubrimos es que el punto dulce, la parte donde tú no puedes fallar en el draft, está en las primeras 5 rondas. Entonces, ¿qué pasa? Como el talento en béisbol está distribuido de esa manera, si tú apuntas desde el principio a talento medio, por una cuestión de lógica y de selección natural, esos son jugadores que las mismas herramientas te lo dicen, van a estar probablemente fuera de béisbol afiliado, de béisbol organizado, en un periodo no mayor de 5 años. Entonces, si tú basas tus primeras rondas del draft en escoger ese talento, probablemente vayas a tener muchas dificultades en tener un draft productivo. Tú apuntas al mayor talento posible porque de la misma forma en que como funciona el béisbol, no es cierto que de los 20 mejores prospectos que tú tengas en un draft, tú vas a tener 20 jugadores regulares de grandes ligas. Eso por estadística y por porcentaje no va a ser así. ¿Cuántos jugadores no se han elegido aquí en el draft que tenían etiqueta de no poder fallar y que no han alcanzado esos niveles?
¿Tú entiendes? Entonces, si a mí me toca la oportunidad o me tocara la oportunidad de trabajar en una oficina de operaciones o dirigir un draft o lo que sea, yo siempre apuntaré al mejor talento. Claro, hay situaciones que dependiendo de modo estratégico, quizás a veces por necesidad, quizás a veces por información que tú tengas de un jugador, quizás porque tú conoces la organización a la que pertenece ese jugador y sabes la inclinación de esa organización a permitir que el talento joven juegue invierno o no juegue invierno. Todas esas cosas tú las tomas en cuenta y te puedes basar en una decisión de, bueno, en vez de aquel. Por eso. Pero si tú apuntas no vamos a decir a mediocridad, pero si tú apuntas a talento medio desde el principio... No, a lo mejor lo cojan ellos, que no van a jugar. Yo voy a coger los otros. Pues medio va a ser tu draft. Y al final, mi querido amigo y hermano Ángel Santana tiene una frase, ese es Aroboy, para el que no lo conozca. Que no manda mandado. Sí. Hello. Él siempre tiene una frase que él dice, al final todos juegan. Y al final todos terminan jugando. Quizás... no digo que vaya a ser el caso de Juan Soto, pero quizás Juan Soto no te juegue los primeros 10 años, pero quizás en el año 12, 13, 14 su carrera no esté en un punto alto, quizás sufra una lesión y quizás sea un tipo que juegue invierno. Robinson Cano no juega todos los años aquí. Uh-huh. Y no jugó en sus años. Toda la vida en sus años. Ya que Seattle no jugó. Jim Segura no acaba de darle un campeonato al Escogido. Jim Segura jugó la última vez hace 8 o 9 años con los Gigantes, que ganó un campeonato y luego regresó. Entonces, si Jim Segura hubiese sido un talento no de primera ronda cuando tú lo elegiste y no hubieses elegido a Jim Segura, porque Jim Segura es un jugador que nunca va a jugar en la liga o no va a jugar mientras aquí yo esté. Pues Jim Segura no hubiese jugado, tú no hubieses recibido los beneficios de Jim Segura en esta época de su vida. Y tú sabes, yo en los poquitos minutos que yo fui gerente, yo nunca pensé en lo que ¿Cómo minuto? Bueno, yo no pensé nunca en yo voy a dejarle, yo no voy a estar ahí, yo tengo que ganar ahora. ¿Tú hiciste draft ese año? Sí, claro. ¿Tú hiciste draft como gerente? Sí, sí. ¿Tú fuiste gerente en verano? Uh-huh. Y hasta inicio de la temporada. Exactamente, hasta inicio de la temporada. Entonces, la idea no es pensar en que yo no voy a estar aquí cuando ese jugador venga a jugar. No, o sea, tú tienes que formar una base y tratar de... ¿Recuerdas que fueron unas elecciones del Licey en ese draft? Cuando tú eras gerente. Sí, ahí hubo el cambio de un presidente a otro. Uh-huh. Pero ¿recuerdas quiénes fueron tus elecciones del draft? Oh, ok. Los elegidos del draft. Sí, claro. Fue Orel Luis Martínez el primero, Joan Rojas el segundo y un señor apellido de la Cruz tercero. Eli, creo que él. Y perdona. Orel Luis, que tuvo muy buena presentación este año. Le fue bien este año. Jugó en principio. Johan... Centerfield 1A de los Phillies de Filadelfia, fue cambiado a los Gigantes. Pero después lo trajeron para atrás. No, jugó ahora como exactamente. En el draft de reingreso. Lo trajeron para atrás. Lo trajeron, ya no estaba con el Licey. Y el señor de la Cruz, Eli me suena, no sé si lo has visto con un uniforme rojo por ahí. Fue muy buen draft. Sí. Bueno, de la Cruz dio sus frutos en el segundo año porque... En el tiempo que él jugó fue una temporada calibre, novato del año, incluso hasta el numerito de más valioso puso. ¿Fue MVP ese año? No, fue Mauricio. ¿Fue Mauricio? Ronnie Mauricio. ¿Fue Ronnie? Sí. Ese año jugaron los tres morenos. Jugaron ese año Ronnie, Eli y O'Neill. No sé, creo que O'Neill jugó al final ese año también. Al inicio o al final, no jugó mucho, por un momento. Sí, pero no coincidieron. Pero los tres. Ronnie y Eli sí estuvieron juntos en principio de la temporada. Sin mencionar nombre, ¿algún gerente no siguió una idea tuya y al final salió mal y tú dijiste, se lo dije? Tú fuiste operaciones de varios gerentes. Uh-huh. ¿Te pasó que tú le decías, vamos a elegir vamos a tratar de hacer este cambio, o vamos a tratar de hacer tal cosa, y no se hizo y las cosas no salieron como se había pensado? Esas cosas siempre pasan, pero tú sabes, cuando tú estás en un grupo, creo que las decisiones de grupo tú tienes que asumirlas como tuyas, sean correctas o no sean correctas. Yo creo mucho en los procesos. Yo sé que esta es una liga de resultados y donde el proceso no importa.
Si el resultado es positivo, si el resultado es lo que andamos buscando, no importa que el proceso haya sido mal manejado, no haya sido el mejor, no haya sido el mejor proceso pensado posible. Pero yo creo en el proceso, y si aunque yo no tenga la última palabra, yo no sé quién toma la decisión, si lo que determinamos es que esta es lo que había que hacer, bueno, pues uno asume eso como una decisión suya. Creo que es lo más ético en ese caso. Maniata en su momento no estaba de acuerdo con el draft de reingreso. Uh-huh. Creo que aflojó después. ¿Qué es tu opinión sobre el draft de reingreso? ¿En qué año fue que inició? Más o menos, que una primera versión que fue únicamente con importados, después es que se integran los nativos. Eso fue ya en principios de la década pasada que se instauró. ¿Qué te parece esa idea del draft de reingreso? Un mal necesario, ya es la única manera que uno lo puede ver. Desde el punto de vista competitivo, yo no me siento honestamente cómodo con eso, pero tú sabes, lamentablemente las ligas de invierno, eso es en lo que se han convertido. Ya no es especialmente en esa época donde el talento dominicano empezaba el boom a jugar grandes ligas, me refiero a los finales de los 70, los 80, parte de los 90, que quizás tú no veías las super estrellas, pero tú veías a los jugadores incluso regulares de grandes ligas que se integraban al final de la temporada. Eso ha desaparecido casi por completo. Entonces el nivel de talento que tú tienes al final, cuando en aquellos años era al revés, que el nivel de talento iba en una curva ascendente, ahora es lo inverso. Tú tienes un pico entre los meses de noviembre y las primeras 2 semanas de diciembre, y de ahí en adelante empieza el declive. Y empieza el oriente a parar jugadores. Exactamente. Entonces, paradójicamente, quizás el punto más bajo en donde las ligas de invierno y específicamente la Liga Dominicana, tú ves el talento, el nivel de talento más bajo es casualmente en las finales. Entonces, eso por un lado, y por otro es la disponibilidad. De repente un equipo te para 2, 3 lanzadores, o te firman 2 buenos jugadores claves que tú contabas con ellos en Japón, en Taiwán o en Corea, y tú pierdes esos jugadores y te quedas literalmente desnudo. Entonces es un mal necesario, una forma de cubrirte. No creo que sea lo más elegante en términos competitivos. Quizás le quita un poquito de naturaleza al triunfo, pero de identidad. Pero al final, tú sabes, aquí el fanático lo que ve al final celebrando en un terreno de juego, un último out, son los colores de su equipo, no tanto si este jugador está o no está. El Licey gozó mucho con Gustavo Núñez MVP el año pasado. Claro que sí, con Cristian Adames y con todos esos jugadores que los han ayudado a ganar esos campeonatos. Y ahora el escogido con Siri y con todo el que lo reforzó. Patton, Siri. Uh-huh. Joe Corbett, el relevista muy bueno que jugó con los Toros. Toda esa gente. ¿Qué es lo que pasa a los Toros? ¿Tú no estás trabajando en la Liga Dominicana con ningún equipo ahora? Bueno, yo estaba con los Gigantes, pero es por temporada. Sí, pues vamos a decir que estamos en una especie de agencia libre. ¿Qué pasa con los Toros? Que ganaron 19-20 y después de ahí no han clasificado más nunca. No sé, la verdad, porque en el terreno de juego ellos tienen talento, y me consta que los años últimos ya de Raymond Abreu y estos años de Jesús Mejía, ellos han hecho un trabajo de tratar de procurar talento, no solamente de jugadores nativos por vía de adquisiciones de agencia libre, por vías de cambios, sino también talento de jugadores importados. Yo te acabo de mencionar el caso de Joe Corbett. Joe Corbett fue uno de los mejores relevistas quizá el más consistente relevista que tuvo la Liga Dominicana en el torneo pasado. Yo vi a Joe Corbett, mi primer año en los Dodgers tirando en clase A, había salido de la universidad, ese no es prospecto. De repente uno le perdió el rastro, y ahora yo acabo de hacer el reporte de Joe Corbett para mi organización, y bueno, o sea, tuve que poner eso. Cuando yo lo vi hace 3 años,
sigue siendo un jugador que quizás no tenga impacto en grandes ligas, pero hay que reconocer que ha evolucionado. Entonces ellos hacen buen trabajo de identificar talento. Ya una vez está en el terreno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí habría que buscar las explicaciones. Pero este es un juego difícil donde a veces las cosas no te funcionan tal y como tú las has ideado y las has diseñado. Al final los jugadores tienen que ejecutar en el terreno, y que un jugador no ejecute en el terreno puede obedecer a una multitud de razones que no necesariamente vengan o sean producto de las decisiones que se toman en cuanto a procurar o adquirir el talento en la oficina de arriba. Quizá haya otras cosas alrededor, cuestiones de liderazgo, cuestiones de dirigencia, cuestiones de coaching staff, todas esas cosas. En los minutos que fuiste gerente, como tú mismo dijiste, para que no se note bullying el que vea este corte solamente, a ti se te ofreció quedarte en el equipo cuando saliste del Licey. Sí. Alex Díaz era tu manager. Tony Díaz. Tony Díaz. Una elección que mucha gente no conocía a Tony Díaz, el que no está envuelto en béisbol. Entonces van a despiden a Tony Díaz, te ofrecen un puesto en el Licey. ¿Tú lo consultaste con alguien cuando te ofrecieron otro puesto en el Licey que no sea gerente? ¿O tu decisión fue inmediata? No, mira, yo aquí no me quedo. No, en principio, tú sabes, yo no acepté nada. Yo simplemente me fui para mi casa porque ya entendía que no había posibilidad de eso. Hubo un grupo de personas que insistió. Incluso el gerente que me sustituyó, yo incluso hablé con él y todo eso. Estuve un par de días en las oficinas asistiendo, pero tú sabes, a la hora de hablar de condiciones... No. ¿Tú habías trabajado con Audo anteriormente? Él fue manager ¿Y tú estabas en la oficina de operaciones? El año que el Licey le ganó a las Águilas, 16-17, él terminó siendo el dirigente. El punto es que hubo una oferta que... No. Ese equipo de operaciones estaba Druf, estaba Huáscar, Daniel, Rufen, Huáscar, Beltré, Jonathan estaba. No, sí, ese fue el último año de Jonathan y de Huáscar, ese año que el Licey ganó. Luego solamente de ese grupo que era un grupo que en realidad se había heredado de Maniacta, solamente nos quedamos Daniel y yo de ese grupo. ¿Aceptarías el reto de ser gerente de nuevo en esta liga? Yo no estoy pensando en eso ahora, la verdad. Mis energías están en los Dodgers de Los Ángeles. Yo tengo un trabajo que tengo que ser agradecido con lo que Dios me ha dado en esta etapa. Me satisface en muchas cosas, amén de la satisfacción de tú trabajar para el equipo del cual tú fuiste fanático desde niño. Eso no se da. Eso no se da mucho. Eso es muy... Tú sabes, eso es raro. Y ganar una serie mundial y que tú te vayas a poner un anillo de eso que le va a quedar a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, eso pesa mucho. Entonces, mi trabajo, tú sabes... tenemos la suerte de competir todos los años un playoff. Yo tengo asignaciones en playoff y yo no puedo estar, tú sabes, en Estados Unidos y al mismo tiempo pensando en septiembre, octubre, qué está pasando aquí, que la temporada va a iniciar. Para mí sería complicado. Y la verdad es que yo no estoy pensando en esas cosas ahora mismo. ¿Cuáles dominicanos más trabajan en los Dodgers? Está Polanco, Plácido Polanco, José Vizcaíno, Joel Peralta. Vizcaíno, coach de primera de los Leones del Escogido. Exactamente. Bueno, hay un grupo ahí que vino con Plácido. Plácido y Vizcaíno. Está Nelson Cruz, mencioné a Joel Peralta. No sabía que Joel estaba. Joel es asistente especial de Andrew Friedman, porque Joel y Andrew tienen una relación desde Tampa. De hace tiempo, desde Tampa. Hace mucho tiempo. Incluso yo hablé la primera vez con Andrew Friedman, que lo trajo Joel Peralta cuando Manny era gerente, aquí a la oficina del Licey. Y él y yo, Andrew y yo estábamos sentados en la misma mesa, tú lo recuerdas, la mesita redonda que había en la oficina, y duramos un rato conversando. Después, cuando yo entré a los Dodgers, que hablé la primera vez con Andrew ya en los Dodgers,
yo les recordé el incidente, pero tú no te recuerdas. Ya yo me acuerdo, sí, en la mesita redonda, cabrón. Sí, ya yo me acuerdo de ti. Esa mesita redonda estábamos sentados cuando fuimos al juego de desempate a San Francisco de Macorís. Exactamente. Cuando el Franciscazo. Ron de Juan Francisco. Ron de Juan Francisco. Que yo me fui con la guagua de los muchachos, los Tigres del Licey. Entonces, descarta de momento. Sí, tú sabes, un trabajo de esa responsabilidad. Yo soy alguien que si yo no voy a cumplir al 100%, yo prefiero evitar. Incluso a mí me ofrecieron un trabajo en la temporada muerta en el Spring Training pasado en Arizona. Alguien que acaban de promoverlo a otra posición en un equipo, pero que no es ya la de gerente. O sea, él está promovido, una especie como del ascenso que me hicieron a mí. Entonces, él me había ofrecido ser director de operaciones de un club. Y yo se lo dije, claro, mira, tú sabes, yo te aprecio mucho y agradezco la oferta, pero es que cuando tú vas a necesitar más de mí, yo voy a estar en un estadio de Grandes Ligas haciendo el conteo de avanzada para un playoff. Entonces, si yo no voy a cumplir, no tiene caso yo aceptar esto. Eso es un dinero que yo no me voy a ganar, porque yo no me voy a sentir cómodo haciendo el trabajo y no te voy a decepcionar a ti en eso. Entonces, el trabajo de avanzada de un playoff, ¿cuál es? De un scout. Bueno, pues básicamente en el caso de los Dodgers, nosotros duramos desde la mitad de septiembre, que son las últimas 2 semanas de la temporada regular, hasta donde llegue ese equipo que te asignan a ti. Básicamente, cosas tales como, ¿qué te digo yo? No tirarle en una bola y 2 strikes a Juan Soto, o tirarle curva y cambio. Ya esas cosas no son tan importantes en la parte de avanzada. ¿Por qué? Porque toda esa información la tiene la gente de analítica. Y en el caso de los Dodgers es un cúmulo de información impresionante. O sea, todo eso está literalmente cubierto. Lo que más se aprecia del trabajo que uno hace es identificar quizás tendencias. Cosas tan simples como si tú estás en Baltimore, por ejemplo, que fue el equipo que a mí me tocó en principio este año. Si tú estás en Baltimore y dan un batazo hacia el left field y la pelota choca, ¿cómo se maneja el bote de la pelota? La pelota bota fuerte, bota poco. Todo eso. Claro, tú tienes que ver de eso. El right fielder, cómo es él cortando hacia su izquierda, hacia su derecha. Hace el corte rápido, tira al hombre del corte, falla el hombre del corte. ¿Quién entra a cubrir una jugada de corte? Por ejemplo, en el primer año que yo estuve en los Dodgers, que hice mi primera avanzada, me tocaron los Astros de Houston, era muy claro siempre observar que el jugador que hacía el corte siempre en batazos hacia el center o hacia el right field no era el segunda base José Altuve, era Carlos Correa, porque Carlos Correa, el tamaño y el brazo. Correa tiene un brazo 80 en la escala 20-80 de los scouts. Entonces son cosas que tú identificas. Y bueno, el caso quizás más sonado, y a mí me tocó compartir con los 2 scouts, mis 2 compañeros que tenían a los Yankees de Nueva York, fue el muy mencionado asunto de la avanzada que nosotros le hicimos a los Yankees de Nueva York para la Serie Mundial, destacando ciertas deficiencias que ellos tenían en jugadas de instinto, jugadas de decisiones rápidas que habían que tomar y cómo tú podías combatirlos a ellos forzándolos a cometer errores. Recuerdo, y lo discutimos cuando yo estuve viendo los Yankees con ese grupo. A mí me tocó ver una serie de Baltimore en Yankee Stadium y después me uní a ellos en la serie divisional con Kansas City, que a mí me movieron a Kansas City. Y el tema de los leads secundarios en las bases, que eran pobres. O sea, los Yankees casi nunca te tomaban una base extra porque los leads secundarios en primera base no eran buenos. O sea, el corredor permanecía muy cerca de la base. Entonces, cuando había un batazo en los canales o lo que sea, era muy difícil tomar una base extra porque el lead secundario era pobre. El mismo caso de la defensa de Gleyber Torres en segunda base. Jazz Chisholm, que estaba fuera de posición. Estaba en tercera, Chisholm. Jugando tercera base. Tú veías a Jazz Chisholm, por ejemplo, en jugadas
donde por usar una expresión de baloncesto, sin la bola, él no sabía dónde colocarse, él no sabía dónde jugar sin la bola. O sea, cuando algo estaba en movimiento, tú notabas que un tercera base normal estaba posicionado en otro sitio. Y que iba seguro a ese sitio. Exactamente. Chisholm no estaba orientado. Había situaciones, por ejemplo, de donde estaba claro que había la posibilidad de un toque de bola, que él estaba jugando detrás. Entonces había que avisarle del logout. Todas esas cosas tú las veías y las observabas, y esas son cuestiones que se hacen avanzar. Ahora que tú mencionas todo eso, Carlos, jugar pelota ahora es más difícil que antes, yo creo. Ahora que yo veo estos peloteros que están con una tablet en el dogado, que llegan, tienen que revisar el outfield, tienen que sacar un papelito del bolsillo para chequear. El catcher tiene que revisar la manga, igual que los quarterbacks. Ahora como más complicado. El volumen, ¿o hay más información? Ese es el tema, que hay más información disponible, y al tú tener más información disponible, tú quieres tomar decisiones basadas en la forma más educada posible, basadas en la posibilidad de que eso sea así o no sea así. Y entonces, como hay esta facilidad de tú transmitir la información y tú tienes el poder de la información, pues eso se usa. Vamos a pasar a Grandes Ligas para ir cerrando con lo del Salón de la Fama. Un genio se le ocurrió ahora no votar por Ichiro. Recuerdo que con Mariano, un periodista de Boston dijo que no iba a votar por Mariano. Y la presión mediática fue tan fuerte que al final se dio y votó por Mariano, y por fin esta generación ha podido ver un jugador con el 100%. Dime 3 jugadores que tú entiendes que debieron ser 100% para entrar al Salón de la Fama y que no lo fueron. ¿Recientes o de todos los tiempos? No, tú estás a veces muy atrás, ¿no? de este siglo, que haya sido inducido en este siglo. Pues, abuelo de pájaro, yo te puedo decir, ¿cómo tú vas a pensar que alguien como Mike Schmidt, por ejemplo, que es el mejor tercera base de todos los tiempos, no es unánime? ¿Cómo tú puedes pensar? Y mira que en su momento él fue quien tuvo el porcentaje más alto en la historia. ¿Cómo puede alguien pensar que Tom Seaver no es un Salón de la Fama? Tú sabes, ¿cómo puede alguien pensar que un jugador que incluso le dio trabajo, había cosas fuera de terreno, pero ¿cómo puede alguien pensar que Juan Marichal no es un Salón de la Fama unánime a la primera vuelta? ¿Cómo puede alguien pensar que Greg Maddux no es un Salón de la Fama? Cal Ripken, un caballero, o sea, no, y lo que hizo, tú sabes, redefinió la posición. Cal Ripken, el primer cierto grande que yo recuerdo fue que eso es un invento del Weaver. El Weaver, el legendario manager de los Orioles, otro Salón de la Fama. A nadie hasta ese momento de más de 100 años de béisbol, a ningún manager se le había ocurrido que tú podías tener un shortstop de 6'4", 6'5", porque eso era imposible. ¿Cómo un shortstop de ese tamaño? Y el Weaver dijo, sí, él puede jugar la posición, y bueno, ha sido uno de los más grandes shortstops de la historia. Defensivamente y ni hablar ofensivamente. Y durabilidad. Y la durabilidad, que eso no lo vamos a ver. No, eso no. Son de los récords que usted ni sus tataranietos van a ver. No, eso es. Hay muchas cosas que yo dudo, a menos que ocurra un cambio radical en la manera en cómo el béisbol se está jugando en estos años. Por ejemplo, yo no creo, va a ser muy difícil ver un ganador de 300 juegos en lo adelante. O sea, John ganó 500. Ajá, 511. 511 ganó. No, Walter Johnson ganó más de 400 juegos. Pero tú pensar, bueno, Greg Maddux, que ganó más de 350, eso es imposible. Es más, lanzadores de 250 victorias, Clayton Kershaw no tiene 250 victorias. Y fue durante varios años el parámetro del mejor lanzador del béisbol. Entonces, eso va a hacer cambiar un poquito la forma en que tú pienses lo que es un Salón de la Fama, y ya esos números de acumulación van a dejar de pesar tanto. Entonces ahora va a haber que, lamentablemente, para bien o para mal, auxiliarse de las analíticas para... Como cuando ganó Félix Hernández el Cy Young. 12-11 fue el récord. Sí, un récord que para fines de ganados y perdidos, porque ya tú ni siquiera ves aquí ganadores de 20 juegos. Los que lideran las ligas en victorias tienen 16, 17 juegos. Nadie tira 200 sin y ya.
Tú no vas a ver tú no ves un pitcher tirando 10 juegos completos en una temporada. No, y antes de 200 innings, eso era... No, eso era un cuarto abridor. Un quinto abridor te tiraba 200 innings. Porque eran rotaciones de 5. Ahora nosotros vamos a tener una rotación de 6, como con 5 pitchers más abridores ahí que en algún momento van a lanzar. ¿Los Dodgers van a tener una rotación de 5? Claro, de 6. Claro, sí. Bueno, es que son muchos lanzadores. Pero los japoneses. Y además está... Ichiro, Ohtani va... Y entonces Ohtani tiene que pichar. Va a pichar este año. Entonces Ohtani o sea, Ohtani no puede lanzar en una rotación normal al cuarto o al quinto día. Entonces en algún momento habrá que usar una rotación de 6. El béisbol cambió. Sí. ¿Para bien o para mal? Evolución, Aquiles, las cosas no son nunca o para bien o para mal, pienso yo. Las cosas simplemente evolucionan y si no necesariamente se está en el curso deseado, evolucionan a otra cosa distinta que puede ser quizás mejor que lo que había antes, pero evolucionan, el juego evoluciona. Veremos a Sammy, Barry, Clemens, Maguire en el Salón de la Fama. Cada día que pasa yo veo eso más complicado. Para mí, quizás la puerta de entrada más fácil para ellos hubiese sido a través de la Comité veterano. No, al contrario, a través de la propia Asociación de Escritores de Béisbol de América. ¿Por qué? Porque el electorado, los votantes de la Asociación de Escritores de Béisbol, con el paso de los años, se han vuelto un poco más benévolos. Tú lo ves en los porcentajes que han ido aumentando. Entonces, eso es simplemente votantes que son personas más jóvenes que tienen una perspectiva distinta de lo que fue la era de los esteroides y de todo, del sustancia de aumento del desempeño, el efecto o no y todas estas cosas. Pero en el comité de veteranos es más difícil porque es que tú tienes ahí exjugadores. Tú tienes exjugadores. ¿Han metido unos clavos los veteranos? No, claro. Los casos más terribles de... ¿Han metido unos clavos buenos? Los casos más terribles de equívocos, por utilizar un término, en la historia de Cooperstown han sido claramente selecciones del comité de veteranos. Y tú estás viendo lo de ahora, pero tú te vas más atrás y tú ves casos que tú empiezas a estudiar el récord del pelotero. El otro día hubo un designado, un gordito, creo que era de Minnesota, no recuerdo, que yo busqué los numeritos porque a mí no me daba. Yo decía que este es Salón de la Fama y entró. Y entonces tú ves que un Carlos Delgado solamente duró 1 año, 2 años en la boleta. Fuera de inmediatamente. Fuera una cosa absurda. Lou Whitaker, por ejemplo, por citarte un caso de un jugador. Lo vi de hace unos años allá en Cooperstown. Una cosa absurda. O sea, ¿por qué Lou Whitaker no está? ¿Por qué salió a la primera votación cuando su compañero de dobles matanzas, que es Alan Trammell, le tocó tiempo, pero eventualmente entró? Pero lo de Whitaker es que primera votación fuera inmediatamente, no sacó el 5%. Y tú estás hablando de uno de los grandes segunda base de su época. Que el caso tú puedes discutirlo o no. Sí, pero es un caso que está en la frontera. Tú sabes, no es para tú haber pensado que ese tipo no merecía ni siquiera... ¿Andrew Jones no es Salón de la Fama? Todavía no. Yo creo que él va a llegar. Yo creo que Andrew Jones va a llegar, porque es que ya cuando tú llegas a un porcentaje de los votos, 60, ya es difícil que ese empuje no siga. Y como el año que viene, para la votación del año que viene, dentro de los nuevos que han entrado, no hay ninguno que tú digas este es un Cooperstown seguro. Eso va a beneficiar a gente como Andrew Jones, gente como Carlos Beltrán, creo que los va a beneficiar. Se quedó cerca de 70. Sí, Beltrán se quedó 6-8. Sí. No, ya eso, creo que Jones y Beltrán va a entrar seguro en la próxima elección y me parece que Jones podría lograrlo también. Es lo que yo creo. ¿LeBron o Jordan? Te voy a dar una respuesta que... Ahí me encanta cuando tú me frenas, cuando yo estoy fajado en Twitter, que tú me frenas. No, es que eso es un mito. Aquí tú no puedes bregar con los mitos. Imagínate, ¿cómo tú haces razonar? O es imposible. A mí lo que me da pena de esas discusiones es que la gente toma bandos. Tú sabes, tú te haces fan de un jugador, lo idolatras y crees que es la cosa más grande del mundo y que nadie te puede hablar mal de ese jugador y tu mente no concibe de que lo que tú viste y tú observaste pueda ser superado por nadie. Entonces, yo no
mi discusión, y tú lo has visto en Twitter, mi discusión no es que si fue o no fue. Mi discusión es que a mí me parece absurdo que no se acepte que ni siquiera la discusión se pueda plantear. ¿Y por qué no se pueden comparar? Entonces, de la misma manera que... Y los hay de los dos lados, tú sabes, porque del lado de LeBron también son dos sectas. Del lado de LeBron también hay gente que son peores. Los de LeBron son peores. Porque los de Jordan son como mayores y como que a veces las cosas las dejan pasar. El ímpetu es menor. El ímpetu es menor, pero yo he visto un par de lebronianos que digo, colega, no me avergüenza, colega, delante de la gente. ¿Sabes? Lo penoso es que la carrera de un jugador irrepetible, como lo fue Jordan en su momento, la carrera de un jugador irrepetible no se aprecie al 100% por estar buscando, tú sabes, nimiedades, pequeñeces, y por el simple hecho de que es un jugador comparable con otro que ha sido quizás el referente en la historia del baloncesto. Mike Trout es Salón de la Fama ya. Sí, claro, desde que cumplió 10 años en Grandes Ligas. El otro día, que una persona, que a veces yo me meto en discusiones que no me llaman, que puso en Twitter algo haciendo la pregunta. Entonces en los comentarios alguien decía que no, que si no es por el nombre, que si él se llamara de otra manera. Digo, hermano, no ha habido 5 jugadores en la historia de Grandes Ligas que hayan tenido los primeros 10 años que tuvo Mike Trout. Mike Trout era un Salón de la Fama desde el momento que cumplió sus 10 años de servicio en Grandes Ligas. Sandy Koufax fue Salón de la Fama con un pico de 5 o 6 años. Comparables, con un pico de 5 o 6 años, entre 1900, si tú cuentas más atrás, en los años que él estuvo lesionado, eso del 60 al 66. Pedro Martínez puede ser un caso parecido también. O sea, el pico de Pedro también fue una cosa. Es el mismo caso de Trout comparable. Lo que pasa es que como él no logró estos números extraordinarios, que ya la referencia de nosotros estaba medio distorsionada con todos esos años de 50, 60 jonrones de los 90, los 2000. Como él no logró esas cantidades, es difícil tú entender la grandeza del jugador. Pero Mike Trout fue 3 veces jugador más valioso, y creo que en 7 u 8 ocasiones quedó entre los primeros 10 en la votación de jugador más valioso. Eso es dominar completamente una época. Y no solamente lo dice uno que es un analista, o sea, eso te lo decían los mismos jugadores que estaban en el terreno de juego día a día con él. Lamentablemente, las lesiones pues han eclipsado un poco y como de repente. Sí. Y ha habido casos. El béisbol está lleno de casos así. El caso de Ken Griffey. Ken Griffey es un caso parecido. 10 años súper extraordinario. Un Salón de la Fama. Bueno, ese es otro caso que nadie se explica por qué no es unánime. Simpático, sonrisa, el hijo de la maquinaria roja, no, chulo, agradable. Que lo quería todo el mundo. Fue a la ciudad donde jugó su padre para cerrar su carrera. La frase de que él es el jugador favorito de tu jugador favorito lo define, porque es verdad. O sea, Griffey era el jugador favorito de muchísimos peloteros que luego fueron estrellas de Grandes Ligas. Entonces, él es un caso de un jugador que unos 10 años dominantes extraordinarios, pero la segunda mitad de su carrera, las lesiones, que son parte del juego, lamentablemente eclipsan un poco esa grandeza. Carlos, gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ti por aceptar, por pagar peaje por mí. No, tú lo vas a pagar de aquí para allá ahora. Por pagar peaje por el meneo. Gracias por estar aquí, por tus comentarios siempre que ves un contenido de esta entrega. No, gracias a ti. Gracias a ti por darnos esta... tanta gente buena, tanta gente que comparte sus vivencias aquí y que uno aprende de ellas, que eso es lo importante. Gracias. Gracias. Hasta aquí el meneo del día de hoy. Carlos José Lugo nos acompañó. Suscríbete, da like, activa la campanita, riega la voz, que el meneo está en la calle. Contenido positivo, no desechable, duradero, que se puede compartir con la familia sin piticos, porque para eso estamos, para hacer las cosas bien. Bye, bye.